Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo videochat de noticiascaracol.com, Caracol TV y Cromos. Saludo a todas las personas que en este momento se están conectando para participar en este tema tan importante que ha generado expectativa durante el fin de semana. Estamos aquí por una razón. Ustedes ayer vieron un programa en Séptimo Día, conducido por Manuel Teodoro. Manuel Teodoro se fue a Estados Unidos y conoció a un niño que asegura haber visitado el cielo. Pues definitivamente este es un tema que nos incumbe a todos y que todas las personas que están allí pendientes seguro tienen muchísimas ganas de opinar. ¿Existe el cielo o no? ¿Esta es una experiencia divina o una alucinación? Eso hablaremos aquí, por eso hoy tenemos dos invitados. Me acompaña el Monseñor Andrés Tirado, él es obispo anglicano, doctor en teología académica, licenciado en parapsicología aplicada, especialista en arqueología bíblica y exorcista. Monseñor, muy buenas. Muy buenas, católico independiente, católico no anglicano. Independiente. Aclaramos y después vale la nos corrección. ponen el problema. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, y también está con nosotros Leonardo Amado, él es psicólogo especialista en estudios sobre la racionalidad humana en las creencias religiosas, él es magíster en filosofía de la Universidad Nacional y docente de psicología, lógica y filosofía de esta universidad y de la Universidad del Bosque, también es activista de la asociación Bogotá Atea. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido. ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar este debate. Como ya saben, tenemos dos personas especialistas en el tema. ¿Existe el cielo? Allí usted, desde su computador, puede conectarse y opinar a través del hashtag numeral el cielo. Puede hacer preguntas, puede contarnos pues sobre sus experiencias, sobre todo lo que quiera, y nosotros aquí vamos a tratar de transmitir esas dudas a los especialistas para poder resolver pues sus dudas y también que usted se forme sus propias opiniones, ya con un poco más de argumentos. Bueno, empecemos con la pregunta básica. ¿Existe el cielo, monseñor? Bueno, el cielo, como medievalmente lo conocemos, de que es un señor gordito de barba con arpa, esa es una visión medieval. El cielo es una dimensión, un estado de la materia que está en todas las civilizaciones, en todos los pueblos antiguos, en todas las creencias. Siempre hay después de la muerte hay un sitio, un lugar, una dimensión donde está un ser superior. Para nosotros, cristianos católicos, pues tenemos nuestra tradición, nuestra concepción de que está la Santísima Trinidad, está Jesucristo, la Virgen, los ángeles, los santos, nuestros antepasados, en los cuales en ese transcurso, ese pasar, ese umbral de la vida a la muerte, con ellos nos vamos a encontrar. Bueno, y Leonardo, ¿qué nos puede decir? ¿Existe el cielo? La respuesta depende de cómo me define cielo, ¿sí? Una respuesta simplista sería decir, sí, todos lo ven por la mañana, en la madrugada, pero eso es un componente del planeta Tierra. Obviamente nos estamos refiriendo al cielo como una experiencia religiosa, teísta, es decir, referente a un Dios. Es difícil afirmar la existencia de algo que está más allá de uno mismo, y sobre todo con las limitaciones que tenemos los humanos en nuestras capacidades mentales. Hasta el momento no tenemos forma de sostener eso. Casi siempre las afirmaciones que se hacen sobre la existencia del cielo tienen que ver con experiencias muy privadas e íntimas que los demás no pueden tener acceso a ellas, y difícilmente uno puede saber si eso es solamente un estado psicológico o es independiente de un estado psicológico. Bueno, hablaba con Monseñor antes de iniciar esta entrevista que definitivamente el cielo sí de alguna manera está en la mente, pero nos va a aclarar un poco de qué se trata eso, que hay un estado físico en algún lugar. Bueno, aquí el doctor nos explicaba que es una experiencia algo personal, algo intrínseco, algo único, y es la fe, la creencia en Dios, en lo espiritual, en ese transcurso de esta vida a la otra, es algo muy personal, ¿no? Igual el sistema de creencias, de valores, la religiosidad que se maneja en cada religión es muy personal. Pero hay pruebas, digámoslo así, en cierta parte científicas, en cierta parte de fenómenos paranormales y experiencias personales, donde se habla, donde se calcula que hay una experiencia después de la muerte, que hay un sitio, un lugar, que no es un lugar físico, sino es un lugar espiritual, que es realizado en otra dimensión, otra materia, otra energía, digámoslo así. Vemos esta mesa está compuesta por átomos, pero si se desintegran los átomos queda en energía, la energía no se destruye, sino que se transforma.
Todo en el universo son átomos. Hablamos de algo que está ahorita cogiendo fuerza, que es la teología cuántica, en la cual todo está relacionado en el universo. Los átomos, los quarks, están unidos por una fuerza en la cual todos somos materia. Entonces, desde esa perspectiva, como dice el Génesis, polvo eres y polvo te convertirás. Todos tenemos carbono, zinc, calcio, todo lo que está en el universo. Podemos pensar que después de este plano terrenal hay manifestaciones espirituales. Ahora, con la tecnología, con el audio, con el video, con las fotografías, con elementos que captan energía electromagnética, se ha podido tener un contacto más allá con estas realidades trascendentes. Bueno, hablemos un poco, muchas gracias, monseñor, sobre el programa de ayer. Ayer, Manuel Teodoro presentaba a Colton Burpo, un niño de 4 años que en este momento ya tiene 16, y él estuvo cerca pues de la muerte según pues algunas evidencias médicas, porque sufrió una peritonitis y pues esto casi le perfora pues su estómago. Este niño, después de que volvió, pues se recuperó, narró una serie de cosas como que había ido al cielo, también que había visto ángeles, que había visto pues como un lugar hermoso, había escuchado cantar a los ángeles, había visto aves. También se había encontrado con su abuelo, se había encontrado además con una hermana que él no sabía que tenía, y también había conocido al mismísimo Jesucristo, lo identificó, incluso logró describirlo de alguna manera. Teniendo en cuenta esto, le pregunto a Leonardo, que ya sabemos pues cuál es su posición, ¿por qué las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte relatan encontrarse de pronto con estas personas que ya fallecieron? ¿O cómo logran definir con tanto detalle esa experiencia? Puede haber muchas circunstancias específicas. Nosotros asumimos que nuestra mente, que nuestra conciencia, que es un estado de la mente, es perfecta, ¿sí? En filosofía y en psicología se le llama transparencia de la mente, es decir, nosotros creemos que estando conscientes tenemos acceso a todos los contenidos de nuestra mente, y resulta que eso no es así. Muchas veces tenemos creencias o conocimientos que no recordamos, o hemos adquirido información de la que no somos conscientes. Es muy probable que él, previa a la experiencia, o incluso después de la experiencia, haya escuchado de manera indirecta algún tipo de comunicación entre sus padres y ahí haya obtenido la información, ¿sí? Eso suele pasar sobre todo en estados intermedios entre el sueño y la vigilia, como los que son los estados de la hipnosis, por ejemplo, que la persona no logra ser plenamente consciente como para decir, recuerdo que escuché, ¿sí? Entonces, es muy probable que en conversaciones cotidianas, en fotografías, en álbumes o temas que los papás suelen hablar en privado porque son tabú, ¿sí? Suponiendo que, por ejemplo, para un niño puede ser un tabú por ser muy traumático saber que su hermana mayor murió en el vientre de su mamá y prefieren hablarlo en secreto, pero obviamente los niños son muy curiosos y pueden estar escuchando sin darse cuenta y sin recordar además, ¿sí? Sobre todo porque antes de los 3 años es difícil consolidar la memoria. En los humanos la memoria se consolida después de los 3 años. Entonces de pronto el niño entre los 3 y 4 años escuchó alguna conversación y él no recuerda muy bien, ¿sí? Pero no quiere decir que porque él no tenga el estado consciente de recordar, entonces esa información la capturó mágicamente. Ok, bueno, esta es la explicación de Leonardo, pero voy a hacer una pregunta a Monseñor y luego vamos a empezar con las preguntas que ya nos están llegando a través de Twitter, que ustedes están usando con el hashtag El Cielo. Monseñor, esto nos puede como abrir la puerta a pensar que cuando llegamos al cielo nos están esperando nuestros seres queridos. Muchas personas relatan eso, estaba mi abuelito, mi abuelita, una tía, mi papá que ya murieron. ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Realmente puede pasar? Bueno, por mi experiencia, más de 17, 18 años en el exorcismo. Aparte de eso, en todas las culturas antiguas, modernas, pueblos, civilizaciones, siempre han tenido experiencias extrasensoriales. Han tenido momentos donde han muerto, han vuelto y han comentado qué ha sucedido. No es solo un caso particular, son muchos, cientos. Y cuando yo hago exorcismos, cuando se está haciendo un exorcismo, miles que se han realizado, emerge un espíritu. Hablo desde mi experiencia personal, cada persona puede pensar lo que quiera pensar, tiene todo su derecho de creer, no creer. Es que este es un tema muy personal, muy de fe, porque no hay pruebas científicas reales para yo decirle, mire, es que el cielo existe. En cambio, en un exorcismo sí hay pruebas,
si hay videos, si hay toda una investigación científica donde se ha probado de que cuando se manifiesta esa entidad, ese espíritu, tiene conciencia, tiene memoria, sabe cosas que uno pensaría, este plano terrenal, usted se muere, el que se murió y se fue. Pero no, este espíritu se manifiesta y dice, yo soy fulano, sutano, pasa esto y pasa lo otro, sin ser un problema psiquiátrico, sin, ya después de descartar toda una patología, proceso psiquiátrico. Entonces, yo lo puedo basar desde mi experiencia como exorcista, de que hay, después de la muerte, hay un proceso, y en ese proceso, a través de interrogatorios a espíritus diferentes, hay muchos exorcismos en muchos países, hablan y coordinan muchas cosas de que hay después de este mundo material, lo podríamos hablar, y de muchas experiencias, no solo de la Iglesia católica, evangélica, protestante, los hinduistas, los budistas, los diferentes tribus indígenas tienen una concepción del más allá muy definido y tienen una concepción del cielo como tal, digámoslo así, o un mundo aparte de este mundo donde están sus familiares, sus seres queridos y que interactúan, digámoslo así, en esos momentos. Bueno, ya tenemos algunas preguntas. Esta la hace Luz 1283 y va para Leonardo. Si no existe el cielo, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Se acaba todo? Orgánicamente, sí. Digamos, como psicólogos, los psicólogos estudiamos el intercambio de información entre un ser vivo, cualquier ser vivo, y su entorno. Captura información y producción de información en el entorno. Por algunas circunstancias evolutivas, los humanos tenemos una característica. Lo que define a un ser vivo es tender a mantenerse vivo. La diferencia entre un ser vivo y cualquier otro objeto o sistema del universo es que el ser vivo tiende a mantenerse en estado viviente. Dentro de todos esos seres vivos, algunos tenemos conciencia de nosotros mismos, tenemos conciencia de que vamos a morir. Y eso genera un conflicto entre desear mantenerse vivo y saber que vamos a morir y no va a haber posibilidad de seguir vivo. Eso produce una angustia intensa, muy fuerte, sobrecogedora, que logra obstaculizar cualquier cosa que uno haga en la vida cotidiana. Y por eso es más fácil dejarse llevar por autoengañarse. Eso se llama wishful thinking en inglés, pensamiento ilusorio. Uno confunde un deseo con una creencia. Uno termina creyendo algo que desea. Como uno desea vivir después de la muerte, uno termina creyendo que efectivamente va a vivir después de la muerte. Y cada etnia, cada cultura ha tenido distintas formas de interpretar eso. No, yo no muero definitivamente, sino que me transformo, y entonces la transformación es la resurrección o la reencarnación, ¿sí? Yo paso de ser un humano a ser un jaguar, ese tipo de cosas. Eso comprendo que es frustrante, es muy doloroso, esa angustia la tiene cualquier ser humano consciente de su vida, pero por más doloroso que sea, hay que afrontarlo, y no necesariamente afrontarlo implica asumir que hay vida después de la muerte, ¿sí? Hay una forma un poco metafórica de hablar de vida después de la muerte desde el punto de vista de la filosofía, y es... Si uno quiere mantener vivo a un ser querido, la mejor forma de hacerlo después de que él muera es vivir como si él existiera, mantener su legado, sus tradiciones, recordarlo, ¿sí? Y eso lo ha hecho el mismo cristianismo, tratando de mantener la figura de Cristo como si estuviera todavía vivo. Fíjate que incluso así se mantiene esa creencia, ¿sí? Entonces tú te comportas como si esa persona existiera, como si tu mamá existiera y estuviera muerta, y tú dices, no, pero ella hacía esto, yo también lo voy a hacer, ella me había dicho que hiciera esto, y tú lo haces. Entonces te comportas como si ella estuviera viva, ¿sí? Esa es una forma metafóricamente, de mantener vivo a alguien después de que ha muerto. Bueno, ahora tenemos una pregunta para Monseñor. En los relatos de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, algunos aseguran que pueden observar lo que está pasando en la tierra. En el caso del niño, él dice que él vio... estaba como en un plano superior en el techo y podía ver a su papá en una capilla orando. En otro lugar muy diferente, que era donde estaba su mamá haciendo algunas llamadas, donde estaba llamando pues a unas personas para que oraran por él, también dice que pudo observarla. Sus padres dicen, ¿cómo pudo ser esto? Si es que él estaba en una camilla, lo estaban operando y nosotros estábamos en diferentes lugares. Él no escuchó nada. ¿Por qué esas personas pueden decir eso? Como que yo vi cómo orabas. ¿Pudieron tener esa conexión en la tierra sin estar allí? Porque lo ven, porque es que nosotros somos
materia y espíritu. Creemos que la materia es la que crea el espíritu, pero es lo contrario, el espíritu le da vida y le da fortaleza al cuerpo, que es lo que nosotros creemos. Ahora, el espíritu es una unidad, es una organización, tiene su conciencia propia. Creemos que la conciencia nace del cerebro, pero no han podido los científicos, y es complicado llegar a la raíz donde nace la conciencia. Entonces queda abierto la idea de dónde viene. Nosotros lo atribuimos que es a lo espiritual, al alma que nosotros tenemos. En muchas ocasiones, cuando estas personas desencarnan, empieza un proceso, uno cree que muere y ¡fum!, se va, listo. Se va al purgatorio, se va al cielo, se va al infierno. No, es un proceso donde él se empieza a desprender de su materia y él puede ver, oír y saber muchas cosas. Hacen algo que se llama el recorrido y se manifiestan a otras personas. Hay casos donde familiares lejanos no sabían que esa persona murió, pero este espíritu, esta alma, esta persona acaba de fallecer o va en el proceso de fallecimiento y se les presenta a diferentes personas y ven y escuchan cosas que en ese, obviamente no se habló delante de él, los médicos no sabían, nadie le contó, simplemente cuando regresa tienen una información que dice, mire, yo vi a fulano, yo vi a sutano, yo vi al doctor tal, que me iba a hacer tal cosa, o yo escuché tal otra, cosas que para la ciencia son inverosímiles, pero en muchos casos, en muchos tiempos y en muchas épocas han sucedido, y entonces eso nos da como una fe, una esperanza de que después de este plano terrenal, después de la filosofía, la psicología, el materialismo y la ciencia que dice que esto ya se acabó, finit, hay algo más que sigue. De pronto las personas antes de morir, como también lo hablábamos, exacerban sus sentidos, empiezan como a tener una lucidez extraordinaria o pueden alucinar, ¿verdad? ¿Por qué no podemos como decir que esto puede estar considerado como una experiencia celestial? Bueno. Esas alucinaciones, ¿no? Habría que mirar si son realmente alucinaciones, ¿no? Porque, digamos, un problema frecuente en psicología, y lo decía Piaget, el psicólogo y filósofo, a diferencia de otras ciencias, es que todo el mundo se cree psicólogo al respecto, ¿sí? Mientras que un físico puede hablar de un tema y la gente respeta lo que ven en él una autoridad y no cuestionan lo que dicen, cuando un psicólogo menciona cualquier tema, de inmediato todo el mundo siente la autoridad para cuestionarlo y deslegitimar todo lo que él ha hecho en investigación. Entonces, en este caso, por ejemplo, los conceptos que se manejan en psicología son palabras que también se usan en la vida cotidiana, pero con definiciones más precisas. No es lo mismo delirar que alucinar, que tener ilusiones. E ilusiones, de nuevo, fíjate que de inmediato las personas en la vida cotidiana se imaginan fantasías de bienestar. Y una ilusión óptica, por ejemplo, es cuando tú vas por la carretera y sientes que hay una llamarada de fuego, ¿sí? La ilusión óptica es una distorsión de algo que hay y que tú percibes. Las alucinaciones son una distorsión sensorial de algo que no existe. Tú crees que hay algo ahí cuando no lo hay. Digamos, si la persona está próxima, está en un proceso de muerte, iniciando un proceso de muerte, es muy difícil que haya como tal una alucinación. Hay rezagos de deficiencias de los órganos de los sentidos, porque el flujo sanguíneo del cerebro se va deteniendo. No hay oxigenación, es posible que la persona también entre en un estado de delirar, ¿sí? Pero entonces ahí es donde ahí mismo surge la duda. Si por ejemplo un esquizofrénico que suelen tener alucinaciones auditivas, él puede jurar y ser sincero realmente, que él escucha a alguien más, no es su voz, no es su propiamente, y sin embargo uno dice, bueno, uno sabe que él está alucinando. ¿Cómo logra uno distinguir realmente, sí, en el caso de la persona, suponiendo que es una alucinación y no un delirio o una ilusión óptica, por ejemplo, cómo sabemos realmente que no le está pasando algo similar a lo que le pasa al esquizofrénico? El problema es que no se ha encontrado un criterio para distinguir. Entonces nos mantenemos en la duda, ¿sí? Porque la perspectiva de la ciencia es que cualquier cosa que uno afirme debe soportarla fuertemente, sea por vía de la lógica y la matemática y la estadística, o sea por medio de registros de la experiencia. Entonces, si eso se puede hacer así, por ejemplo, si eso se pudiera hacer así, con las experiencias cercanas a la muerte, entonces no habría un más allá, porque si se puede conectar ese más allá con este más acá, realmente son solo un universo. Hay un continuo ahí, entonces no tendría sentido hablar de un más allá,
porque es parte de la misma materia, hay conexiones causales entre unas cosas y las otras. Bueno, hasta el momento me imagino que ustedes están súper interesados con la conversación. Habrá algunas personas pues que tienen sus diferentes opiniones y todos pues tenemos derecho pues a creer en lo que decidamos creer. Hasta el momento hemos hablado y hemos visto una línea marcada sobre lo que es la ciencia y lo que es la teología, lo que es la religión. Más adelante les voy a contar sobre un caso de un neurocirujano que dijo haber vivido esa experiencia y que pues deja bastantes preguntas sobre la mesa. Mientras tanto, quiero saludar a todas las personas que se acaban de conectar con nosotros. Los invitamos a que sigan participando con un numeral El Cielo. Les recordamos que estamos acá hablando, teniendo una conversación sobre el programa de ayer de Séptimo Día, que también fue trending topic a nivel nacional. Ustedes mismos pues lo comentaron, opinaron y pues ese es el momento también para solucionar un poco esas dudas y también para generar nuevas preguntas. También queremos saludar a toda la audiencia que está conectada a través de Cromos y de caracoltv.com. Bueno, les voy a contar un poco de la historia y cada uno me dice por favor su punto de vista. El doctor Ivan Alexander es un neurocirujano que asegura haber ido al cielo tras una experiencia cercana a la muerte. Tuvo una meningitis bacteriana causada por la bacteria E. coli, en donde su neocórtex sufrió lesiones severas y asegura que le era imposible alucinar, pues su cerebro estaba apagado. En su relato dice que logró alcanzar un conocimiento superior del universo y percibir la presencia de un gran núcleo, al que se atreve a definir como Dios. ¿Qué podemos decir de esto? Esta persona, este neurocirujano, le explicamos a las personas que están allí, a los usuarios, dice: básicamente la bacteria que yo tenía dañó mi cerebro, dañó mi neocórtex. En el neocórtex es donde se producen las alucinaciones y este tipo de cosas. Físicamente yo no podía alucinar ni ninguna de esas cosas, o sea que lo que viví es real. ¿Qué podemos decir de este caso, monseñor? Definir estos fenómenos paranormales, místicos, espirituales, es muy complejo porque bajo el método científico tocaría diseñar un método para lo paranormal, un método para una experiencia personal, y es muy complicado, y ese es el problema que ha tenido la ciencia. ¿Por qué? Porque es muy difícil de llevar un proceso continuo de investigación a casos que son muy diferentes entre ellos, pero que tienen una similitud, que hay una trascendencia, que hay algo más allá. Yo creo por fe y por experiencias que yo he tenido personales y de muchísima gente que he colaborado a través de los años, de que hay un reino de los cielos, que hay un más allá, que hay experiencias sobrenaturales. Al ir a una casa infestada de espíritus, por ejemplo, cuando hay poltergeist, cuando hay actividades paranormales, pues hay toda una serie de preguntas sobre el más allá o la otra dimensión, llamémoslo así, o el mundo intermedio, que científicamente no podemos darle una respuesta, pero que existe y son, y ya va mucho en el criterio personal de cada uno qué quiere creer, si quiere creer que hay un Dios, que hay una espiritualidad, que hay un mundo intermedio, que hay un mundo después de este mundo, o simplemente decir esto, el que le ocurrió a este científico pues fue que se la fumó verde y que le pasó algo a él y eso es a él y eso ya se acabó acá. Entonces es algo muy personal, todo lo que es espiritual, todo lo que es trascendente es muy personal, único, digámoslo así. Pero ¿cree que las personas de pronto viendo este testimonio, no de nadie que tenga que ver con el sacerdocio, con la religión, con un científico, le aporte más a la fe? Diga, sí, tal vez tengo que creer por esta razón. Lo que pasa es que el creer o no creer es algo personal. Por ejemplo, yo me siento con un ateo o una persona que no crea. Yo le digo, bueno, yo le respondo, si usted no cree, mientras usted maneja unos valores, una ética, una moral, está muy bien para la sociedad. Porque yo no le puedo imponer una fe, la fe nace, o sea, la creencia o el creer o el identificarse con una ideología, una religión, una espiritualidad, es muy personal. Ahora, que él, como otros científicos, no es el único, hable de que dé la puerta para que las personas, digamos, de varios niveles y sobre todo los más altos, los más intelectuales, puedan decir, bueno, hay que investigar, miremos qué fue lo que pasó, pues abre como esa brecha para que den, no descartar y decir que simplemente, no, es una tontería, es una cosa que es de la imaginación o es algo que sucedió y ya, sino que a los fenómenos paranormales, a los fenómenos trascendentes, le empiecen a dar un valor un poquito más a profundidad.
Bueno, muchas gracias, monseñor. Y hago la misma pregunta Ok. sobre el caso específicamente de este neurocirujano. Sí, habría que evaluar con cuidado cada afirmación que él hace, porque si realmente su cerebro hubiera estado completamente apagado, hubiera tenido una muerte cerebral, y eso es el dictamen definitivo para decir que alguien ha muerto. También cuando se dice que la bacteria destruyó su neocórtex, es grave porque entonces ¿cómo podría estar hablando y diciendo eso? Los neurocientíficos y los psicólogos sabemos que él no podría estar hablando sin su neocórtex, y el problema es que las neuronas del neocórtex, que están en la superficie del cerebro, en la parte frontal de nuestra cabeza, aquí, no se regeneran. Es decir, si la bacteria destruyó su neocórtex, él no estaría vivo, o si estuviera vivo estaría en coma, no estaría hablando. Hay algo que debe tenerse claro, por eso se llaman experiencias cercanas a la muerte. No hubo una muerte definitiva, no hubo una muerte cerebral, por ejemplo. La persona estuvo a punto de morir, pudo haber tenido un infarto, incluso, pero eso no garantiza que haya tenido una muerte cerebral, ¿sí? Y también depende de la reconstrucción del pensamiento, porque Alexander dice que si su cerebro estaba completamente apagado, entonces todo lo que él recuerda tuvo que haber sido una experiencia de su alma y no de su cerebro. De nuevo, no estaba su cerebro completamente apagado, quiere decir que había algún funcionamiento, pero incluso si hubiera estado muerto, hay algunos estudios que los neurocientíficos manejamos y los psicólogos en burlas mutuas, ¿sí? Unos psicólogos, para mostrar que la investigación neurocientífica a veces tenía sus defectos, pusieron un pescado muerto en una resonancia magnética y arrojó funcionamiento cerebral cuando el pescado estaba muerto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas investigaciones. Es muy probable que él haya reconstruido los hechos en el proceso de acercarse a la muerte o de regresar de la experiencia cercana a la muerte, ¿sí? Es sorprendente que él, siendo neurocirujano, diga esto. Se puede correr en el error de lo que se llama falacia de apelación de autoridad. Las personas van a decir, mire, es un científico, es un experto en el tema además, entonces ¿por qué no está diciendo la verdad? ¿Sí? Pero por ejemplo, Oliver Sacks, un psiquiatra y neurólogo y neurocirujano también, que se hizo muy famoso, murió hace poco. Él escribía novelas con los casos de sus pacientes, ¿sí? Una de esas es Un antropólogo en Marte, o El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y él le hizo críticas a Alexander, señalándole que, siendo neurocientífico, era curioso que él no tuviera cuidado de las afirmaciones que estaba haciendo. Pareciera que no conociera el tema a pesar de su titulación, ¿sí? Y me gustaría hacer otra distinción que es muy importante, que a veces uno da por sentado, ¿sí? Lo que pasa es que esa distinción la hacemos los filósofos y es complicada. El que uno sea sincero cuando diga algo no quiere decir que lo que está diciendo es verdadero. Entonces, ser veraz, es decir, decir la verdad, no es lo mismo que ser sincero. Y lo mismo, mentir no es lo mismo que decir algo falso. Tú puedes mentir diciendo la verdad, ¿sí? Entonces, no se está cuestionando exactamente la sinceridad de esas personas. Es claro que ellos han tenido experiencias, las están narrando. Cuando yo era religioso, yo tuve experiencias no cercanas a la muerte, pero tuve experiencias que uno podría llamar trascendentes, místicas, espirituales, y soy sincero cuando las reporto. Las viví, eran muy parecidas a las que ellos narran, pero yo no sentía ningún Dios ahí, ¿sí? No sentía una persona distinta de mí, alguien con su propia voluntad, memoria e inteligencia. No sé qué quiere decir que entonces ellos quieran mentirnos, ¿sí? Sino que ellos, digamos, por la experiencia tan vívida y tan fuerte, les parece imposible creer que eso es falso, ¿sí? Entonces, ¿puedo contar una pequeña historia de por qué? Claro que sí. Ok, bueno. Hay una anécdota. Imaginen un barco antiguo, está el capitán y los marineros, y había un marinero que se embriagaba constantemente, y el capitán le advirtió: usted se embriaga una vez más y yo lo anoto en la bitácora, que es como el diario de los barcos. El marinero no le hizo caso, se siguió embriagando. El capitán, obviamente, no le gustó ese castigo, obviamente iba a perder su trabajo, y en un descuido del capitán abrió la bitácora y escribió lo siguiente: el capitán estaba sobrio hoy. Quien lea esa bitácora y no haya estado en el barco va a pensar que el resto de días el capitán estaba ebrio, ¿sí? Sin embargo, era verdad que él estaba sobrio ese día, entonces él mintió diciendo la verdad, ¿sí? Entonces, por eso hay que distinguir entre ser sincero y decir la verdad. Uno puede ser sincero diciendo algo falso, pero no sabe que es falso, o le cuesta creer que es falso.
Entonces no se trata de que ellos estén mintiendo, han tenido sus experiencias. Bueno, hay una pregunta que hace Juan G. para Leonardo. ¿Nunca ha tenido dudas sobre lo que piensa del cielo? ¿Jamás ha imaginado que efectivamente sí existe? Claro, lo que diferencia el pensamiento religioso del científico es que el pensamiento científico se mueve por la duda. Es decir, claro que hay científicos dogmáticos y los hay muchos, ¿sí? Pero lo que caracteriza el pensamiento científico es la duda más que la certeza. Uno como científico debe estar propenso a cuestionar todo lo que cree, porque en cualquier momento puede pensar que es falso, ¿sí? Hace muchos años, en la Edad Media, era obvio que el Sol giraba en torno a la Tierra, y todavía nos parece obvio. Uno mira y dice, pero mire que el Sol está moviéndose a lo largo de la Tierra, entonces, ¿usted por qué me dice que la Tierra se mueve en torno al Sol? ¿Sí? Entonces, claro, lo que hacemos los científicos es tener esas dudas, y por eso Monseñor tiene razón. Uno debe tener la duda como científico y realmente decir, bueno, si alguien me dice que tiene una experiencia cercana a la muerte, ¿será que es posible tener una forma de conocerlo desde la vista del científico? Y ahí es donde yo digo, hay problemas metodológicos y problemas éticos. Metodológicos en el sentido de que es muy difícil estar uno rastreando con un equipo de neurocientíficos a ver quién va a tener una experiencia cercana a la muerte. Y cuestiones éticas, o sea, tú no vas a inducir como médico, venga, intentemos matar a esta persona a ver si va a tener esta experiencia, ¿sí? Eso es, e incluso, si tú tuvieras el equipo a la mano, por alguna razón de buena suerte, también sería antiético porque la persona está muriendo y la responsabilidad del equipo médico es salvar la vida. Ahí la investigación pasa a un segundo plano. Entonces es muy difícil tener esa evidencia científica a la mano porque se escapa. Son casos esporádicos, están dispersos y hay diferencias metodológicas y éticas que hacen muy difícil que un científico pueda decir, bueno, metámosle mano al asunto. Bueno, tenemos muchas más preguntas de nuestros usuarios. Algunos están opinando, algunos están preguntando cosas y hay otros que están cuestionando también, como es claro, pues lo que estamos diciendo acá. Son López pregunta a Monseñor, ¿no será que el cielo es un negocio terrenal? ¿No se usa su supuesta existencia para armar negocios en la tierra? Eso cree esta persona. Claro, todo lo que somos seres humanos y somos en nuestro interior hay muchos intereses espirituales y materiales. En todas las organizaciones humanas hay seres humanos y mientras estemos hay gente que quiere aprovecharse económicamente, espiritualmente, políticamente, religiosamente, como hay otras personas que no les interesa sino lo ven más por el lado espiritual, altruista, social. Depende de lo que busquemos. En todas las organizaciones hay factores positivos, factores negativos. Como decía San Pablo, busquen, estudien, cojan lo bueno y dejen lo malo. Hay un tema, Monseñor, que es la religión y que es Jesucristo. La gran promesa de Jesucristo es la de la salvación, y la salvación es la vida eterna, es llegar al cielo. Entonces, muchas personas alrededor del mundo, no son pocas, son bastantes, la mayoría, que tienen un credo, creen en esa salvación, en ese segundo plano. ¿Qué le podemos decir a esas personas que están allí y que de alguna manera una persona con el estudio y con la creencia de Leonardo están viendo este video chat? Como lo hablamos, estas son experiencias muy personales y muy de fe. No podemos darle un fundamento científico porque no hay cómo organizarlo para poder decir, mire, el cielo, usted sale, coge el bus, el Transmilenio, el carro, por todas las 68 y llega y ahí es el cielo. Es algo muy personal, pero la fe y la creencia en nosotros y de muchos santos y mucha gente que ha tenido estas experiencias paranormales es esa promesa que Jesucristo nos hace de la vida eterna, de la inmortalidad, de estar en la presencia de Dios, en la felicidad eterna, y eso es lo que nosotros esperamos. Aparte de que haya fundamentos científicos que lo aprueben o lo desaprueben, es algo muy personal y algo muy íntimo de la fe y la creencia que nosotros tenemos de que hay algo después de la muerte. Bueno, antes de ir con más preguntas, vamos a hablar un poco de quiénes son nuestros invitados. Como antes mencioné, Monseñor Tirado también es un reconocido exorcista. Es una persona que ha tenido contacto, ha tenido cercanía y mucha experiencia en ese plano paranormal, por decirlo de alguna manera. Una persona, hablábamos, que conoce el demonio de alguna manera, puede hablar de Dios, puede hablar del cielo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha visto usted a Dios y la espiritualidad en esas experiencias tan complejas como son los exorcismos? Cuando yo entré al ministerio del exorcismo, de la liberación, entré por una sanación. Alguien vino, me pidió estar en el seminario, me pidió una oración y se sanó.
sea cualquier respuesta científica, sugestión, bueno, lo que quiera. Lo importante fue que se sanó. Y eso a mí me dio una vuelta, porque yo tenía una mente mucho más arraigada hacia la parte científica y a la parte de la teología científico-crítica, en la cual todo se maneja bajo un método. Después empieza a llegar mucha gente a pedir oración, y en muchas de esas oraciones hay sanaciones, y en una de esas se emerge una doble personalidad, un espíritu que se manifiesta. Eso ya hace muchos años. Y de ahí empieza mi obsesión, llamémoslo así, por saber quién es, cómo es, por qué está. Y entonces esa entidad dijo, mire, yo estoy aquí por fulano, me mandó sutano, estoy haciendo esto, hay tal trabajo de brujería en tal cementerio, está en tal parte, está así, 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 y hay que sacarlo para que yo me pueda ir. Y bueno, se hizo el exorcismo, se fue al cementerio, se sacó todo eso, se encontró, que eso fue lo que a mí más me causó congestión mental, digámoslo así, porque yo no creía que eso fuera así. Pensé que era un desdoblamiento mental, un problema psiquiátrico o alguna cosa, cuando empiezo a ver muchos casos que me empiezan a llegar y empezamos a interactuar. Personalmente, yo siempre lo digo en las conferencias, en los cursos que doy, una fehaciente realidad de que Dios existe es que en una posesión se manifiesta el demonio. Bueno, hay muchos espíritus que se manifiestan, el demonio como tal, hay muchos demonios, muchas categorías, y que hay muchas manifestaciones terroríficas, a veces difíciles, que uno puede decir, bueno, esto excede la realidad, excede la experiencia científica o la experiencia de una gente, y ya le dan a uno unos fundamentos. Por eso lo hablo de caso personal mío, y de otras personas pues que también con el tiempo pues los han ido experimentando, donde uno ve que sobrepasan las cosas que uno cree que son, que hay en el mundo paranormal o extrasensorial o del más allá, hay muchas cosas que nosotros damos por sentados, como decía el doctor, pero que en realidad no lo están. Entonces hay que investigar, hay que profundizar, obviamente sin dejarse uno ir por un lado, por el otro, sacar sus propios criterios, pero siempre dejar la puerta abierta, no cerrarse, no, es que el cielo no existe, no, es que el demonio no existe, no, es que Dios no existe, no, dejar la puerta abierta, puede ser que sí, puede ser que no, cada uno tiene que buscar sus propias respuestas. O sea, monseñor, que el infierno también está por ahí, como podemos ir al cielo, también podemos ir al infierno. Claro, y el mundo intermedio y el purgatorio también existe. El mundo intermedio, hay espíritus que cuando están en el proceso de desencarnación no se quieren ir, entonces quieren quedarse en un sitio. Dios les dio libre albedrío, su libertad. Entonces se quedan y se posesionan en un sitio y hacen cualquier cantidad de maldades y daños a las personas que están ahí. Hay videos, hay grabaciones, bueno, hay toda una investigación sobre esos fenómenos. Y también existe el infierno, pero el infierno no es un asadero que le dan a uno vueltas ahí en las pailas y le van echando aceite. Es un lugar donde está excluido de la presencia de la luz, de la presencia de Dios, que es de suplicio. Y el purgatorio es un proceso, viene de purga, viene un proceso de limpieza, digámoslo así. Como les decía, uno no es que muere y ya se fue, sino empieza un proceso que en las diferentes culturas, religiones tiene su forma de llevarlo y su forma de describirlo y de manejarlo. Y tienen sus rituales, y tienen unas ceremonias, y tienen todo un proceso espiritual en torno al fallecimiento. Las personas tenemos muy arraigado el concepto que está en la Biblia y de libros como La Divina Comedia de Dante Alighieri, que narran pues el camino al cielo desde el infierno. Entonces la gente se imagina la paila, como dice monseñor, y el demonio con cachos y tenedor. Eso no. Lo que pasa es que en la Edad Media hubo un tiempo, el oscurantismo, donde la Iglesia intervino mucho en la cultura y en el desarrollo de la humanidad. Entonces, lo que fue el desarrollo intelectual de las artes, el desarrollo de la lectura, de muchas áreas fue negado, no se desarrolló. Entonces, la Iglesia, como una forma de que la gente aprendiera, porque mucha gente era analfabeta, era con imágenes. Y para tener miedo, para tener terror, para dar alegría, dar felicidad, entonces empezaron a pintar, a dibujar, a fabricar una serie de conceptos. Por ejemplo, el diablo con cola y cachos es un encargo a un monje que le dijeron, bueno, hermanito, necesitamos que nos monte la figura del demonio. Entonces él cogió de varias culturas y dijo, bueno, los cachos de tal, el tridente de tal, la cola de tal, y ahí tengo su mamarracho, y ese mamarracho es la figura con que ustedes van a manejar el concepto del demonio, pero no es así.
Bueno, ya como hablamos de Monseñor, les cuento también por qué está aquí Leonardo Amado. Él también tiene estudios en teología de la Universidad Javeriana y en pocas palabras fue seminarista católico. Él se estaba preparando para ser sacerdote, pero en algún momento de su vocación le generó muchísimas dudas y decidió replantearse sus creencias. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Ok, mis papás son católicos, el católico en comunión con el Papa en Roma, ¿sí? Porque hay varias iglesias católicas. Pero es el católico promedio que de vez en cuando va a misa, comulga una vez al año, ¿sí? Que reza y peca y empata. Entonces ellos no tuvieron mucha influencia en mí para la formación religiosa. A los 12 años entré por mi propia cuenta a un grupo juvenil religioso de una parroquia. Y me fui adhiriendo muchísimo, sobre todo al misticismo. Me gustaba mucho leer biografías de santos místicos, más que de misioneros. Eran más las experiencias precisamente de ese tipo, porque las solía tener. Terminando el bachillerato, ingresé a la formación de los misioneros de la Preciosísima Sangre de Cristo, una comunidad joven aquí en Colombia, pero es antigua en otros países. Surgió con el imperio de Napoleón III. Y su carisma es, como lo dice el nombre, es la sangre, que para los cristianos es el símbolo de la reconciliación. Y ellos trabajan en zonas de conflicto, pero también en conflictos de pareja, de familia, de vecindades. Su enfoque es la reconciliación, muy importante para el país. Y teniendo 18 años hice misión religiosa en los Llanos Orientales cuando estaba dominado por los paramilitares. Curiosamente yo místico y hacía misión, ¿sí? Y tan joven además, era un niño. Entonces yo contrastaba la experiencia de la oración con el conflicto tan fuerte, tan marcado. Y eso me generó una crisis muy fuerte. Yo ya venía con la crisis de la formación académica en la Javeriana. El curso de lógica era obligatorio, no sé si todavía lo es para los sacerdotes en formación o los seminaristas. Y mi preocupación era buscar ser coherente con mi creencia religiosa. Yo tenía una fe muy profunda. Buscaba que todo estuviera marcado por mi fe. Todo lo que hacía, cualquier cosa que hacía en el día. Cargaba mi rosario en la mano siempre, además me reconocían por tener el rosario en la mano, con la cruz de San Benito, curiosamente, ¿sí? Es el santo de los exorcismos. Pero empecé a darme cuenta de que aparecían inconsistencias que no podía resolver, no podía dirimir, solucionar, y eran muchas y muchas y muchas, y empecé a entrar en crisis y yo decía, porque yo me formo pensando que mi creencia es la correcta y las demás no lo son. ¿Cómo sé yo eso? Viendo la guerra, el sufrimiento que se ha tenido aquí en el país, un sufrimiento también personal porque he tenido que pasar por muchas tristezas muy fuertes, y entré en una crisis además que muchos compañeros de la universidad y compañeros de la comunidad religiosa me hacían bullying, matoneo. Entonces yo estaba cargadísimo de estrés, tenía muchísimo estrés y empecé a encontrar conflictos políticos, económicos, sociales, psicológicos, filosóficos, lógicos, en todo lo que veía en los cursos. Y eso estalló en diciembre del 2004. Fue una época muy dolorosa de mi vida y salí de la formación religiosa. Duré un tiempo pensando qué iba a hacer con mi vida y también cuestionándome si iba a seguir creyendo o no. Fue un año completo, el 2005, en donde tenía sueños terribles y no sabía, tenía una angustia muy fuerte hasta que dije no más. Yo siento que esto tiene más de malo que de bueno y decido no seguir creyendo, ¿sí? Decido formarme como psicólogo para investigar el razonamiento humano. ¿Qué conexión tiene eso con mi propia vida? Porque muchos de los problemas que había tenido con muchas personas se debían a problemas de comunicación y de razonamiento. Que tú dices una cosa y los demás te atribuyen mensajes escondidos que tú no habías dicho, o que tú mismo no sabes expresarte a los demás, y eso genera conflicto. El conflicto que tanto buscaba resolver por medio del carisma de la comunidad. Y me especialicé en eso y ya pues desde el 2005 hasta la fecha.
Perfecto, bueno, era importante que también conociéramos esto pues de nuestros invitados y vamos con más preguntas. Elisa 32 pregunta, si damos por hecho que el cielo existe, Monseñor, ¿cómo llegar hasta allá? ¿Cómo llegamos al cielo? Es un proceso de vida, digámoslo así, un proceso espiritual. Lo que Jesús nos muestra es el camino, por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ser consecuente en nuestra vida, la ética, la moral y la parte espiritual, alimentarla todo el tiempo. El reino de los cielos, Jesús, desde nuestra perspectiva cristiana católica, Él nos regala esa oportunidad, esa entrada. La llave del reino de los cielos es Jesucristo. Es desear estar allá. Pero el lugar donde nosotros queramos estar en el reino de los cielos sí tenemos que lucharlo, tenemos que trabajarlo espiritualmente en este mundo para poder estar allá y gozar de esos beneficios, de esos tesoros que vamos a llevar para allá espirituales. Eso es lo que nosotros creemos, es lo que esperamos y es una lucha constante espiritualmente, personalmente, familiarmente, socialmente. No es fácil ser bueno en una sociedad que es complicada, es caótica, pero ese es el reto para en estas épocas, es el llamado que Jesús nos hace para que nosotros creamos en Él, en lo que Él nos ha mostrado ese camino para llegar a esa eternidad. Monseñor, y si una persona no cree en Dios, no cree en el cielo, ¿puede ir al cielo? La misericordia de Dios es muy grande. Que nosotros no creamos en una cosa no quiere decir que no exista. Muchas veces hay cosas que no vemos, por ejemplo la electricidad no la vemos ya materializada en un foco, en una luz, pero existe. El aire no lo vemos, pero está. Hay muchas formas muchos ejemplos que podemos citar. Ya en el momento en que cada uno tenga que entregar su vida, Dios, Jesús le va a decir cuánto amor. Y amor es servicio, es ética, es moral, son estándares morales, sociales, donde así no crea en Dios o no trabaja en la espiritualidad, pero Dios sí cree en el ser humano y Dios en su infinita misericordia le da la oportunidad para empezar ese proceso. Como les decía, uno desencarna y no es que ya fue para un lado para el otro, es un proceso y en ese proceso Él nos abre la puerta. Hay una anotación que nos hace muy interesante Eulalia Torres. Ella dice, ¿qué le gusta a Monseñor del discurso de Leonardo? Y al contrario, ¿qué reconoce Leonardo del discurso de Monseñor? Y les voy a dejar un momentico para esa pregunta. Y también quiero aprovechar para saludar a la cantidad de personas que en este momento están enviando sus inquietudes, sus preguntas. Y les recuerdo que si llegaron un poco tarde, de pronto este video chat, pueden revivirlo más tarde en www.noticiascaracol.com. Allí van a encontrar este video chat y otras noticias también de su interés, pero si quieren revivirlo, compartirlo, también va a estar ahí para que ustedes puedan usarlo. Entonces empecemos con Leonardo. Bueno, reconozco una actitud diplomática, sí, su intento de reconciliarse con la ciencia, aunque a veces siento que patina un poco, sí, digamos. Él también reconoce que las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias místicas y religiosas son de carácter privado, personal, íntimo, lo cual también afirmamos los científicos y por lo tanto desde la perspectiva científica el problema está precisamente que si son tan íntimas es muy difícil tener una garantía de la veracidad de ellos, ¿sí? Entonces en ese sentido reconozco, digamos, esa apertura. Y me parece muy sana, Monseñor. Bueno, claro está, yo no soy científico, soy un hombre de fe. También yo escribí un libro que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo, donde habla sobre cosas espirituales, y mi biografía que se llama Mi vida como exorcista. Yo tuve una vida muy difícil de niño, muy complicada, de joven fui pandillero, también empecé en grupos de oración, me llevaron grupos de parroquia, estuve en los scouts, y después empezó un proceso de cambio, de renovación y de restauración. Del doctor, pues su ética, su responsabilidad, él tiene una mente abierta a investigar, que es lo más importante, esa es la mente científica, digámoslo así, de no cerrarse ni para un lado ni para el otro, teniendo sus tendencias, digamos, que no quedan muy claras si existe Dios para él o no existe, o fue un problema, una desilusión con la iglesia o la comunidad en que estaba, pero busca darle razón a todos estos fenómenos, que lo importante es buscarle una solución, buscarle una luz a través de diferentes ópticas, digámoslo así. Eso es muy importante, tener la mente abierta, y es muy bueno.
Bueno, quiero agradecer a ustedes dos por estar acá. Sabemos que representan unas orillas muy distantes, pero que en algún momento nos hemos dado cuenta también en este video chat que llegan a una línea donde también convergen. La idea no es solucionarlo en este video chat, pero sí darle a todas las personas que están allí algunos elementos. Además que todos los que vimos el programa de Séptimo Día quedamos como, bueno, ¿qué pasó acá? ¿A dónde voy? O puedo creer un poco de esto, puedo estar de acuerdo de esto, o no puedo estar de acuerdo. Entonces era una discusión que se tenía que dar de alguna manera. Le agradecemos a ustedes también por estar acá y por ayudarnos pues desde sus distintas creencias, también a darle elementos a las personas que están allí y por supuesto a nosotros también para entender un poco esto que causa tanto revuelo en la sociedad y que pues precisamente plantea cosas trascendentales de alguna manera. Vamos con más preguntas porque nuestros usuarios están súper emocionados con el tema y obviamente que tienen más preguntas. Alfredo Triana pregunta, ¿cómo es el cielo físicamente hablando? Él cree en el cielo y quiere ir allá. ¿Qué puede encontrar allí? Bueno, hay muchas experiencias que han tenido revelaciones privadas, revelaciones abiertas y contactos místicos y de trascendencia, estar cerca de la muerte, donde se habla de un lugar donde hay paz, alegría, felicidad, donde el centro de todo es Dios, su energía, su fuerza, donde están las diferentes ángeles, santos, antepasados y vamos a estar en compañía, digámoslo así. No hay una definición clara de decir es que es una casa grande, bonita, tiene paredes, tiene una visión tal, tiene tal jardín. Es como se pasa de lo sobrenatural a lo espiritual. No hay una definición concreta, pero de que sí hay un lugar de alegría, de felicidad, que Jesús narra, y que muchos de los que han podido llegar, digamos, a un nivel, porque son varios niveles, digámoslo así, de poder poder captar un poquito de ese cielo, digámoslo así, de ese mundo después de la muerte, o un mundo intermedio, como lo quieran llamar, es un sitio de alegría y de felicidad eterna. Bueno, y hay otra pregunta que le hace uno de nuestros usuarios a Leonardo. ¿Para dónde va el alma? ¿Tenemos alma primero que todo? No, están los estados mentales, ¿sí? Algunos dirán que psique en griego o psique, la pronunciación correcta, se traducía por alma al latín, ánima, pero digamos hay estudios de filología, que es el estudio de las lenguas y las culturas relacionadas con las lenguas, que muestran que era una traducción incorrecta, ¿sí? Hay estados mentales, pero los estados mentales siempre se presentan en relación con el organismo, ¿sí? Es decir, la información, que es lo que se procesa en la mente, siempre está contenida, es una característica, un conjunto de propiedades de la materia y la energía, ¿sí? Entonces, digamos, cuando tú tienes información en una USB, no es lo mismo la USB que el computador de donde la sacaste, pero es la misma información. Entonces, pero siempre tiene que estar ahí, ¿sí? Como, por ejemplo, el autor de Alicia en el País de las Maravillas era también profesor de lógica en Inglaterra. Y este cuento infantil tiene mucho más de lógica de lo que las personas imaginan. Y él, para cuestionar esta creencia de que hay sustancias ajenas a la materia y la energía, lo que uno llamaría espíritus, alma, él, para ironizar y burlarse de eso, crea el personaje del gato Cheshire. Y entonces pone en boca de Alicia del País de las Maravillas, en Alicia, pone en boca de ella su crítica a eso, diciendo, cuando ve que el gato sonríe y desaparece el gato y queda la sonrisa, y ella dice, yo he visto gatos con sonrisa, pero no sonrisa sin gato, ¿sí? Y ahí está queriendo decir que todos los contenidos de información que están en la mente, y la mente misma, que es un conjunto de relaciones y unidades de información, no puede existir autónomamente, así como la sonrisa del gato no puede existir sin el gato Cheshire, ¿sí? Lo mismo que la gravitación. La gravitación es un fenómeno, es una relación abstracta entre cuerpos en el espacio, pero no existe sin esos cuerpos en el espacio. Es la relación en que se da entre esos cuerpos, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con los estados mentales. Bueno, en este momento nos llega un testimonio de nuestras usuarias, se llama Ingrid. Ella dice que estando viva y sin necesidad de estar al borde de la muerte ni con muerte cerebral, fue capaz de ver una luz hermosa, parecida a la que describen en el programa de Séptimo Día de ayer. Ella dice que ella era niña cuando esto pasó. ¿Quiere compartirle eso a Monseñor, a ver qué le puede decir a Ingrid? Claro, hay muchas manifestaciones en nuestra vida donde Dios, donde la trascendencia, donde lo paranormal emerge y se manifiesta.
donde Dios nos permite tener relaciones, tener experiencias místicas, espirituales, reales, donde se pueda llegar a sentir estos fenómenos. Son regalos que Dios nos da personalmente, digámoslo así. Por ejemplo, el alma para nosotros y para mí existe totalmente. ¿Por qué? Porque he visto muchos casos, por ejemplo, de posesiones, donde tuve un caso de una muchacha de 20 años que hicieron un trabajo de brujería, le introducieron un espíritu de una anciana, y esa anciana había muerto por problemas de huesos, y esta chica quedó en silla de ruedas, no se podía mover, ya ni podía comer. La junta médica de especialistas muy laureados ya no sabían qué decir, decían que ya era psicológico, porque ya todos los tratamientos, exámenes, TAR, resonancia, escáner, todo había salido perfecto. En su familia, a cuarta, quinta generación atrás, no tenía ningún problema de los huesos. Cuando me la llevaron, le hicimos el tratamiento, empezamos a hacerle las liberaciones, y emergió una entidad, un espíritu, donde se llamaba fulana de tal, era una viejita, donde el exnovio mandó a pagar a un brujo un trabajo. Esto suena inverosímil, digámoslo así, esto suena como mito, como leyenda, pero ocurre muy frecuentemente, y es a las personas que les sucede, o uno que investiga estos fenómenos, que ya uno personalmente, como individuo en el universo, piensa que esto existe. Por ejemplo, yo no creía en las posesiones hasta que me llegó un poseído y empezó el proceso. Y este muchacho se había resuelto de que si no era para él, no era para nadie. Entonces fue donde un brujo, el brujo le envió un espíritu para enfermarla, para que estuviera lisiada, para que ningún hombre se acercara a ella, una chica muy bonita, muy joven. El espíritu había revelado que había vivido en tal casa, tal familiar era en otra ciudad, tales familiares, cómo vivían, qué hacían, en qué trabajaba, que en la tumba de ella habían dejado tales cosas, un entierro, unos frascos con unos elementos de ella. Y fuimos hasta la ciudad, investigamos, hablamos con la familia, gente que no tenía relación en nada absoluta con la paciente. Sacamos lo que había en el cementerio, se le hicieron los exorcismos, la muchacha ahorita tiene su familia, su hogar, está súper bien de salud, y así miles de casos que se han atendido. Entonces ya hay unas cuestiones que sobrepasan de la filosofía, hasta aún de la ciencia, hasta aún del pensamiento, el raciocinio, qué es alma, qué no es alma, al ver un hecho concreto que le pasa a uno personalmente, que lo deja a uno estupefacto, y le abre esa puerta a decir, bueno, hay algo más, algo que está real, algo que sucede, que sobrepasa los límites de la mente, del cuerpo, de lo que uno pueda pensar o realizar en este mundo. Bueno, seguro las personas que están allí, nuestros usuarios, quieren saber dónde encontrar a nuestros invitados. De pronto tienen alguna pregunta que hacerles, y de pronto por medio de las redes sociales pueden hacerla. Entonces los invito a los dos para que compartamos sus cuentas de Twitter, para que de pronto alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, me gustó el video chat, no estoy de acuerdo, ese tipo de cosas, para que puedan interactuar, y además porque puedan estar pendientes de las cosas que ustedes hacen. En el caso de Monseñor, ¿dónde pueden encontrarlo? En San Google. Ahí pueden encontrar Monseñor Andrés Tirado, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, @Padre Andrés, ahí encuentran todos los datos que necesiten. @Padre Andrés. Cualquier duda, cualquier caso que tengan de pronto que... Sí, cualquier sugerencia, pregunta, consulta, con mucho gusto. ¿Y dónde pueden encontrar a Leonardo? Bueno, en Twitter no estoy aprendiendo a manejarlo, entonces me perdonarán si me demoro en responder. Es @LA_AMADOS, la Amados, ¿sí? También yo doy cursos de razonamiento crítico, lógica y psicología social en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Ciencias Humanas, pueden consultar información al respecto. Y en Facebook aparezco como Leonardo Amado, ¿sí? Mi fotografía no aparece, es un meme sobre ciencia y religión, ¿sí? Entonces ahí me pueden encontrar. Perfecto, bueno, le contamos también a ustedes que esto no se acaba aquí, ya estamos finalizando el video chat, pero que el próximo domingo, en Séptimo Día, en Estados Unidos, y habló con el doctor Iben Alexander, el autor del libro La Prueba del Cielo,
Personalmente le contó todos los pormenores de su experiencia, también cómo incluso durante el libro intenta refutarlo con algunas dudas razonables que tuvo como científico, y le cuenta toda su experiencia. Entonces vamos a tener una segunda parte también en Séptimo Día para que ustedes estén súper conectados también el domingo y puedan estar pendientes y seguir opinando y seguir pues realmente en este tema tan apasionante como lo es el cielo. Ya vamos a empezar a concluir y los invito a los dos a que vamos a darles unas ideas claves a las personas que están allí, para los que están todavía confundidos y de pronto necesiten algo muy puntualmente. ¿Qué podemos decir, Monseñor, ante esa duda de existe el cielo o no, si es una alucinación o una experiencia divina? Creamos o no creamos, dejemos la puerta abierta, porque qué tal que sí exista y nosotros pensemos que no. O sea, hay muchas cosas que nosotros damos por sentado de que no son, pero puede ser que sí. También entre la duda nace también la fe, la seguridad. Como aquí el doctor enfatizó en su proceso personal, el cual respeto mucho y lo admiro por no haber seguido su vocación religiosa, porque no tenía los fundamentos en ese momento de su creencia personal para seguirlo, y optó por su psicología, su filosofía. Así yo también opté por la vida religiosa y la carismática y el poder ayudar a la gente. Es dejar esa puerta abierta entre sí y entre no. Entre la duda también hay Dios da su luz para que nosotros podamos crecer también espiritualmente en este mundo. Bueno, yo invito a razonar críticamente. Nos preguntamos, ¿será que por creer tanto en el cielo nos dejamos someter a muchos procesos dolorosos y de sufrimiento en esta vida? Sentimos que como vamos a ganarnos el cielo por ello, entonces no importa lo que nos hagan, sabemos que lo vamos a ganar. ¿Cómo sabemos que vamos a ganar ese cielo? ¿No será que puede ser un instrumento para abusar de nosotros y nosotros no defendernos? Por otro lado, ¿para qué esperamos que haya cielo o infierno después de esta vida, si en esta propia vida uno puede ir armando un cielo o un infierno? ¿Sí? Muchas personas están pasando por un infierno terrible. Y sí, la definición del infierno o del cielo como estados del ser y no como lugares, también la podríamos aceptar de una manera un poco más aterrizada, diciendo, sí, aquí en la tierra los humanos pasamos por cielos e infiernos constantemente. ¿Sí? Y otra duda, ¿no será que el cielo es un premio muy infinito para algo bueno? No importa qué tan buenos hayamos sido en esta vida, ¿no es un premio muy exagerado? ¿Será que el infierno no es un castigo demasiado exagerado? ¿Sí? Conozco y yo sé que los deseos como de retribución y de castigo, ha habido personas muy macabras y crueles en la historia de la humanidad, pero ¿será que por más macabras que hayan sido, merecen una eternidad de sufrimiento? Una eternidad de sufrimiento. Y la pregunta es, si Dios es tan amoroso y tan omnipotente, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué? ¿Sí? Esas son preguntas que dejamos abiertas para todos ustedes, y bueno, reitero el agradecimiento a ustedes de parte de noticiascaracol.com, de Cromos y de caracoltv.com por estar aquí con nosotros aclarando esas dudas, que ahí son algunas preguntas difíciles, pero que obviamente pues ustedes nos ayudaron a aclarar, por el profesionalismo, por el respeto también. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este tiempo. También a ustedes les agradecemos mucho su participación, por estar ahí pendientes, y los invitamos nuevamente a que reviven este video chat más tarde, cerca del mediodía, en www.noticiascaracol.com. No solo que revivan el video chat, sino que sigan conectados con toda pues nuestra programación en Caracol Televisión, y también en todas las noticias que en digital tenemos para ustedes allí. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos en este video muchas chat. Gracias, muchas bendiciones, muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Cuando quieran, tengan alguna temática, me imagino que también, si ustedes lo permiten, los llamaremos, auxiliando sí, para resolver la duda de nuestros usuarios. Y